yo escribí lo femenino, que para empezar el título tiene que ver con que nunca me pareció más evidente lo patriarcal que cuando una mujer y no un hombre decía yo soy femenina, no feminista. Es una frase que se la podemos escuchar hoy a Susana Jiménez también, a Mirta Legrand, a Pamela David, a Mariana Fabiani, o a toda la que está... bueno, Cristina también en su momento, porque no fue... Bueno, Cristina, ¿quién fue el otro día también? De esa misma generación, no estaba en agenda, no estaba en la agenda de los 70, no estaba. Bueno, hasta ahí teníamos un feminismo académico. Las feministas que existían en los 70 eran feministas que tenían algo que ver con la academia. Sí, Simone de Beauvoir, todas, incluso las que vinieron después a cuestionar a Freud con su estúpida teoría de la envidia del pene, las psicoanalistas que le salieron al cruce, porque la verdad que Freud de mujeres no entendía nada, entendía un montón de muchas cosas importantísimas, pero de minas no. Y esas eran, digamos, también mujeres de la academia, mujeres que venían con saberes que no eran populares. Nosotros lo que estamos viviendo ahora es el surgimiento de algo absolutamente inédito en todo el mundo, que es el feminismo popular. Eso no existió nunca antes. Y ese es el gran poder y el gran chucho que da, porque mientras está en el closet de los encuentros feministas, del encuentro de congreso psicoanalítico para cuestionar no sé qué cosa, eso no mueve estructuras de ninguna especie. El problema es cuando el feminismo se vuelve popular y cuando empieza a cuestionar no solo lo que tiene enfrente, sino lo que tiene al lado, porque se da cuenta de que hay una inequitativa distribución del poder. No fueron ni siquiera feministas las que yo leí en el verano, porque estoy escribiendo un ensayo nuevo que estoy demorada porque en la editorial me dijeron no te apures, porque así está la industria editorial en este país, la verdad, es tremendo, pero uno lo desaniman hasta para escribir libros porque está todo parado. Pero... bueno, Pierre Bourdieu escribió un libro maravilloso que se llama La dominación masculina, donde explica cómo fue históricamente y en todas las culturas la distribución sexual del trabajo en base a ideas preconcebidas sobre los cuerpos femenino y masculino. Es decir, hay un montón de elementos de los que uno puede tomarse para abordar este tema. Son innumerables. Yo les decía que me parecía que las mujeres que dicen que no son feministas y que son femeninas, primero que me parece una frase que patriarcal porque desconoce o se pone a la defensiva de un feminismo que vaya a saber uno qué cree en ellas que es. Y en segundo lugar, porque es absurdo pensar que el patriarcado está compuesto por varones y el feminismo por mujeres. El patriarcado no es un tema de varones contra mujeres. El patriarcado es un dispositivo de poder que se usa y que se vuelve sexista cuando le conviene al poder y que se borronea el tema del sexismo cuando también le conviene al poder. Y cuando estoy hablando del poder hablo siempre de la derecha. Entonces, a mí me gusta mucho este libro, lo quiero mucho, porque encontré una estructura que a mí misma me sorprendió. No pensé que me iba a salir así cuando lo empecé a escribir. Son como 5 ensayos cortos y un cuento. En realidad son 4 ensayos cortos, una historia de vida y un cuento. O sea, a mí me dio como un regodeo de la escritura, porque son muchos registros y a mí todos me gustan. Me gusta la narrativa, que es lo que no se puede decir. La narrativa no es un invento ni un cuento en el sentido como hablaban durante el gobierno de Cristina, el relato K, como si fuera la mentira K. No, la narrativa da cuenta de la verdad de un modo en el que el periodismo jamás podría hacerlo.
Es modificar algunas cosas que en la realidad aparecen de determinada manera para poder hacer visibles otras cosas que uno percibe que pasan y que a su alrededor nadie nota que pasan. Y aquí hay, bueno, efectivamente, un ensayo en el corto en el que yo cuento la locura de mi mamá, pero no la cuento como un desahogo personal ni como una cosa de diario íntimo, sino como una trama cultural. Una trama cultural que tiene que ver con la abnegación que siempre se nos ha pedido a las mujeres, y que yo creo que hubo varias generaciones de mujeres que enloquecieron por no tener deseos, por no saber ni siquiera qué deseaban, porque la cultura patriarcal les impedía saber cuál era su deseo. Si a esas mujeres les hubiesen preguntado, bueno, ¿y vos qué querrías hacer? Hubiesen contestado, no sé. Y eso es un vacío interior que genera enfermedad mental. Como nos genera enfermedad mental que nos mientan en la cara todos los días, esa relación entre el deseo y el lenguaje, cuando no está clara y cuando todos los componentes de la cadena de comunicación no la tienen en común, digamos, cuando solamente la tiene el poder y el otro no, el subalterno no, genera locura. Entonces, bueno, está ese ensayo. Hay otro en el que efectivamente yo comparo la feminidad de Merkel con la feminidad de Cristina, porque tuve la suerte de estar en Berlín cuando fue la primera bilateral y las vi en vivo ahí, y ahí salió la foto, esa foto famosa del taco de charol alto de Cristina y el zapato sucio de Merkel, y la lectura de los medios hegemónicos de que era una presidenta latinoamericana de un país exótico que se compraba sábanas caras y que entonces estaba todo el tiempo pensando qué ponerse. Y que Merkel era una mujer de Estado que no tenía tiempo para pensar qué ponerse y entonces se había puesto esos zapatos. Ahora, eso no es sexismo, porque si invirtiéramos las ideologías de ambas o el sentido de las políticas de ambas, hubiesen dicho, si Merkel era la del taco, que era una mujer que tenía tiempo para todo, y si Cristina se hubiese puesto los zapatos sucios, hubiesen dicho que era una roñosa. Entonces todo depende de las políticas que se adopten y de qué tipo de mujer se sea, para que el aparato patriarcal reaccione de una manera virulenta y misógina y sexista contra una mujer. Yo no he visto mucho sexismo contra Guada. No la tratan muy mal los medios de comunicación. A Vidal, o sea, es tan santa que parece tener algún problema, ¿no? De vinculación, ¿no? Como que no descarga nunca, contenida ella. Entonces, bueno, está ese análisis porque cuando decimos lo femenino, precisamente, no estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De una idea que se construyó sobre nosotras, pero no sabemos qué es lo femenino, porque lo femenino para cada mujer es una cosa distinta. No es el taco, ni la chatita, ni la pintura, ni la cara lavada, ni el pelo largo, ni el pelo corto. No es nada de eso. Son búsquedas personales, son búsquedas personalísimas. Y entonces lo femenino no existe como tal per se. Lo que existe es un estereotipo, así como no existe la mujer. La mujer no existe, pero no por la frase de Lacan, que es muy rebuscada y que nunca la terminé de entender. La mujer no existe sencillamente porque cuando se nos habla de la mujer, se nos está hablando de un tipo de mujer que ellos quieren que sea la mujer hegemónica, que es la mujer blanca, heterosexual, con instinto maternal, que digamos con el sí querido a flor de... Bueno, entonces hay diferentes tipos de feminidades, diferentes tipos de mujeres, y tenemos toda la libertad que nos animemos a tener, a hacer nuestra la feminidad que sentimos que nos pertenece. No nos la van a dar, la tenemos que tomar, la tenemos que bucear y la tenemos que tomar.
Hay otro ensayo que a mí me gusta mucho, que es el de los bonobos, que ya los deben conocer, a esta altura se volvieron re famosos los bonobos. Cuando yo escribí el libro todavía no eran tan famosos, pero las orgías de bonobos son muy vistas en YouTube. Pero lo más interesante de los bonobos no es muy pintoresco todo lo de la bisexualidad, que solucionan las tensiones sociales con orgías. Son una especie muy, muy nueva, la ciencia la conoce hace menos de un siglo y medio, los confundían antes con chimpancés chiquitos, pigmeos. Pero a mí lo que más me importó, lo que más me impresionó de la lectura de dos libros de primatólogos con los que trabajé ese ensayito, es uno, el que más me gusta, que es el holandés de Waal, el otro es de Harvard, pero de Waal, que nació en el mismo pueblo que Jerónimo Bosch, que el Bosco, y hace un análisis, en el mismo libro donde estudia los primates, hace un análisis del Jardín de las Delicias, que es maravilloso, un tipo muy culto, muy ya tan avanzado en su ciencia propia, que es la primatología, que ya bordea con la filosofía y la ética. Y tiene debates, el otro día escribí una nota sobre debates con filósofos y con doctores en ética, sobre el tema de qué es lo humano, porque estudiando tanto a los primates durante tantas décadas, sobre todo a los chimpancés y a los bonobos, este hombre llega a la conclusión, los títulos de los libros de Waal son fabulosos: Política animal, Empatía animal, La alianza de las hembras, Primates y filósofos. Son todos temas que uno hace así y pasa rápidamente a poder pensar la realidad lateralmente, como yo les decía. Entonces, él se hace una pregunta, bueno, siempre lo cuento, pero la verdad es divertido, porque yo tengo una foto del Papa con este libro en la mano, que se lo llevó Parrilli cuando fue al Vaticano, pero porque estaba en el Patria mi libro, entonces lo agarró y lo llevó, pero no lo había leído. Y entonces cuando me lo encontré, de casualidad, porque tampoco es que yo vaya mucho al Patria ni lo vea mucho a Parrilli, pero me lo encuentro una vez, muy poco después. Para mí verlo al Papa con el libro fue así, yo lo quiero mucho, soy atea, pero lo quiero mucho este Papa. Le dije, Oscar, gracias por llevarle el libro al Papa, pero vos sabés que yo hablo del Papa en el capítulo de los monos. Y se puso pálido y me dijo, pero bien o mal. Y no, hablo muy bien, porque hablo del viaje del Papa a Cuba, cuando Clarín tituló El Papa habló en contra de las ideologías. Y por supuesto el Papa no había hablado en contra de las ideologías, como siempre Clarín miente, todo eso. El Papa lo que había dicho era algo que a mí me resonó mucho, porque era muy parecido a lo que dice de Waal en relación a la empatía y nuestra especie. Nosotros compartimos el 98% del ADN con los bonobos y con los chimpancés. O sea, tenemos mucho en común. Y la pregunta de Waal es si no hay algo anterior a lo político, a lo ideológico, a lo religioso, en nosotros, ni siquiera en nuestra psiquis, en nuestros cuerpos, que nos haga ir hacia el que sufre y ayudarlo. De Waal sostiene que los animales hacen eso. Bueno, de hecho hay millones de anécdotas, pero una que es muy, muy copada es en uno de los campus había una hembra chimpancé muy vieja, artrítica, como yo, pero más, que no podía caminar ya de la artritis que tenía en las rodillas, y tenía que llegar al estanque donde estaba el agua. Entonces, cuando se dieron cuenta los primatólogos que estaban observando que a Kitty, que era la viejita esta, le costaba llegar al agua, antes de que ellos idearan, obviamente iban a idear alguna solución para que no tuviera que sufrir tanto y le iban a acercar el agua. Pero dos adolescentes del grupo se dieron cuenta al mismo tiempo que ellos, corrieron hacia el estanque, guardaron agua en sus bocas y corrieron hacia la vieja y le dieron de tomar en la boca.
Entonces, a partir de ejemplos como este, que lo hacen con su propia especie y también con otras, una chimpancé ayudó a volver a volar a un pájaro herido, digamos, hay muchísimas historias de animales que ponen en práctica el amor al prójimo. Que cuando uno dice el amor al prójimo parece que está tamizado por la religión, pero hay algo anterior a la religión, que es lo que dijo el Papa en Cuba. Hay algo anterior a la política, hay algo anterior a la ideología, que es el servir al que sufre. Y eso lo tenemos en nuestro ADN como especie, en los animales que somos todavía por suerte. Y es hora de que animal deje de ser un insulto y sea un piropo, porque en realidad ellos guardan mucha más relación. Mucha más relación con el equilibrio necesario entre la vida y la muerte que nosotros, que los seres humanos que estamos a punto de hacer estallar el planeta y que estamos a punto de hacer que especies maravillosas dejen de existir. Bueno, y después hay una historia de vida, que también la menciono rapidito, pero que a mí me interesa mucho, que es Eduardo y María Laura, que es una historia de transexualidad. Eduardo y María Laura son la misma persona, un jugador de rugby, por acá, por la zona, de una familia bien, pero que desde muy chiquito sintió que algo le pasaba en el pelo. Porque también lo transexual es igual que lo femenino, no se da en todas las personas de la misma manera. No es que todos recorren un mismo camino. Y a mí me interesaba también una historia de transexualidad en la que el sexo fuera accesorio, completamente accesorio. Porque hay una idea también sobre las minorías sexuales y toda la comunidad LGTB que pone el sexo en primer plano, cuando en realidad en las identidades sexuales el sexo muchas veces está en tercer, cuarto, quinto, sexto lugar en los intereses de esa persona. Eduardo, que hoy es María Laura y es una compositora de música, lo que deseaba más que nada en el mundo era teñirse el pelo y lavarse el pelo en una peluquería de mujeres. Ahí empezó toda su historia de darse cuenta de que le estaba pasando algo, y lo que se terminó dando cuenta es que en realidad quería vestirse como una mujer. Después, mucho más tarde, llega la operación de cambio de sexo, pero no tenía que ver tampoco ahí las ganas de una práctica sexual. Lo que tenía ganas es de que su anatomía coincidiera con lo que él sentía que era. Y él sentía que era una mujer, y lo sintió toda su vida, y tuvo la valentía, pues son procesos muy dolorosos, que digamos cuesta mucho que la familia lo entienda, que los amigos lo entiendan, hay que renunciar a muchas cosas, hay que ser muy leal al propio deseo, hay que ser muy honesto con uno mismo para no ser un femicida, por ejemplo. Porque yo digamos, es una teoría tirada al voleo, pero yo creo que hay muchos femicidas que son gente que nunca pudo asomarse a su propio deseo. No es solo que odien o que nos nieguen a las mujeres la capacidad de decisión, sobre todo la de decir que no, que basta, que la relación se terminó. Hay un altísimo porcentaje, ese es otro de los ensayos, de femicidios que ocurren después que las mujeres deciden terminar el vínculo. Que a veces cuando hablamos de patriarcado parece que hablamos de que nos tocó a nosotras y a nosotros, pero algo pasa con esto, porque hubo patriarcado en la China, hubo patriarcado en África, lo sigue habiendo. ¿Qué pasaba con esos chinos que convertían los pies de las mujeres en fetiches y les quebraban los huesos desde que tenían 10 años para que no crecieran y siguieran teniendo pies infantiles? Era básicamente que esas mujeres quedaban inválidas y no podían volver a caminar. Y yo no puedo dejar de asociarlo con los estiletos, que uno se los puede poner un rato para sentirse sexy, porque se endereza la columna y porque es lindo cada tanto ponerse un taco bien alto, pero la verdad, no corres un colectivo con un estileto, no ganás ninguna carrera con un estileto, es para un ratito, pero nada más, y no se inventó por casualidad.
O sea, nosotros lo vemos sexy porque tenemos esa idea de la sexualidad también inoculada por la cultura de masas. Es decir, todo está para ser revisado, la verdad todo está para ser revisado. Bueno, y para no hacerlo más largo, porque podría seguir horas, bueno, les voy a leer 2 párrafos nada más, pero les cuento más o menos de qué iba la nota de mi pelea con ese sitio compañero, que todavía no me reconcilié, pero yo estoy dispuesta a reconciliarme. No, yo les discutía lo de que lo personal es político, es una frase feminista. Kate Millett es su autora, murió hace 3 años más o menos, segunda oleada feminista, pero es una frase que yo creo que la política se la debe al feminismo. Es decir, es una frase que podemos tomar prestada del feminismo, pero nos explica, sobre todo en la Argentina de hoy, un montón de cosas. Lo personal es político implica que el que se quedó sin trabajo no es alguien que no hizo mérito. Lo personal es político implica que el que va a la escuela pública no se cayó en la escuela pública. Significa que si compramos una silla argentina va a tener la misma buena calidad que una silla italiana. Significa que resistimos a la idea de que nos hagan creer que somos personas de outlet, los latinoamericanos. No somos de outlet, somos de primera selección. Y los gobiernos títeres de esta región están en una campaña, evidentemente global, destinada a que creamos que somos gente de outlet, sobrantes, que valen poco, de colecciones pasadas, que no estamos con lo moderno, que hacemos cosas anticuadas o mal hechas o mal terminadas. Entonces a mí me parecía que era una frase muy polenta, y cuando leí en ese muro que era una frase de Soros, dije, estos pibes no entienden nada, y me puse a discutir. Bueno, la conversación terminó muy mal, pero después me escribí una contratapa. Y tenía que ver con esta idea que yo creo que los que la malinterpretan confunden la idea de personal con la idea de individual. Una cosa es el individualismo, y nosotros sabemos que cualquier solución es colectiva, pero otra cosa es lo personal, y lo personal lo tenemos todos, aunque formemos parte de un colectivo, tenemos algo que es personal y que nos indica hasta qué tipo de militantes somos y hasta cuánto estamos dispuestos a poner en esa militancia, más allá de todas las otras cosas de las que venimos hablando. Entonces, bueno, les leo los 2 últimos párrafos que dicen: pueden invertirse los términos y tendremos otra idea fuerza. Lo político es personal. Son decisiones políticas las que desde el diseño de un país provocan, por ejemplo, el cierre de una pyme y luego el llanto de un varón o una mujer que no saben cómo seguirá la vida y que naufragan en esa incertidumbre en la que Esteban Bullrich supo decir que debíamos acostumbrarnos a vivir. Y le decimos que no nos acostumbraremos nunca, que no entraremos al sentido de irrealidad al que nos conducen como si fuera un shopping de desgracias, que no creeremos nunca que somos poca cosa, ni que el fracaso es nuestro, ni que no hemos hecho los méritos suficientes para merecernos nuestra parte de la felicidad. Porque lo personal es político y lo político es personal, y tenemos por delante un único camino de lucidez posible, que es pensar y sentir el dolor de los otros como si fuera nuestro, sabiendo que la reciprocidad es el mecanismo, que la política es la herramienta y que la organización es el modo.